Bueno hermanos, ha llegado el momento de hablar del señor Akaba Reiji, que en lo personal era el personaje que más hype me generaba cuando vi Arc 5 por primera vez. Cuando era niño, su padre, Akaba Leo, desapareció para hacer cosas misteriosas en otra dimensión. Básicamente tomó y usó a la Academia de Duelos como base militar. Esto dejó muy mal a su madre, así que Reiji decidió ir en busca de su padre. Dicha búsqueda lo llevaría hacia un transportador dimensional, que lo ubicaría en la dimensión Fusión. Aquí él explora el sitio hasta que se da cuenta de que están persiguiendo a una niña, por lo cual él decide ir a ayudarla. Se trataba de Serena, con quien pudo escapar hasta el puerto, en donde finalmente fueron capturados. Aquí Reiji se entera de cómo su padre Leo estaba por empezar una invasión a la dimensión Exit, y después continuaría con la Synchro. Esto deja muy sorprendido a Reiji, pues ni él ni su madre sabían de estas cosas. Su padre no le da ninguna explicación de por qué está haciendo esto, y solo se limita a enviarlo de regreso a la dimensión estándar, y a decirle que no lo vuelva a buscar. Al regresar, Reiji se obsesionaría con prepararse para cuando su padre invadiera su dimensión, ya que todo el poder militar que vio que su padre tenía lo hizo temer lo peor. Para ello se puso manos a la obra y se obligó a sí mismo a crecer deprisa. Básicamente, tras este evento tuvo que pasar de ser un niño a un adulto, pues eso era necesario si quería estar listo para cuando la dimensión Fusión los invadiera. Este es uno de los crímenes de Akaba Leo que no se suelen tener mucho en cuenta, y es todo el daño que le hizo a su familia. Básicamente le arrebató su niñez y adolescencia a Reiji, quien tuvo que convertirse rápido en un adulto. Para esto, él se convirtió en presidente de LeoCorp, para poder tener todos los recursos de la empresa de su padre a su disposición, y así poder prepararse para la futura invasión. Además de eso, se centró en mejorar sus habilidades de duelo lo máximo posible, ya que se dio cuenta de que los soldados de la academia peleaban usando el duelo de monstruos, y si él quería ser un buen líder en la defensa de su dimensión, debía convertirse en el mejor guerrero. Así que mejoró sus habilidades hasta el punto en el que fue el duelista más joven en entrar al circuito profesional. Pero no solo eso, él era consciente de que si quería defender y posteriormente atacar, debía de contar con un equipo. Esta es una cualidad que tienen tanto Reiji como Revolver. Y es que ambos son muy pragmáticos desde el inicio, no tienen la realidad alterada como Kaiba, por ejemplo, que pensaba que lo podía hacer todo solo. Ambos saben que si una amenaza o problema lo requiere, van a necesitar de un buen equipo para afrontar ese reto. En este caso, Reiji decidió llamar al mejor duelista entre los profesionales, para que liderara a los Lancers, un equipo de los mejores duelistas que pudiera reunir. Este era Sakaki Yusho, sin embargo, desapareció, y a estas alturas ya sabemos que fue porque se puso a jugar con los de la dimensión Exit, básicamente dejando solo a un niño que le pidió su ayuda para afrontar esa tragedia. Pero ya llegará el momento de hablar de este sujeto. La cosa es que al ya no estar Yusho, Reiji tuvo que asumir el liderazgo completo de este proyecto, el cual le tomaría años diseñar, pulir y perfeccionar. Y esta es otra cualidad de este sujeto, y es que es bastante paciente cuando tiene que serlo. En este caso, él se tomó sus buenos años para tener listo el plan cuando el momento llegara. En medio de todo este tiempo de preparación, su madre adoptaría a Reira. ¿Quién era un niño? ¿Niña? No lo sé, la verdad jamás me quedó claro eso. La cosa es que Reira venía de un país devastado por la guerra, y para poder soportar todo aquello básicamente tuvo que perder su autonomía y hacía todo lo que le ordenaban. A vista de su madre, eso lo hacía perfecto para poder convertirse en un buen soldado, pues solo tenía que replicar las habilidades de Reiji y hacer todo lo que le ordenaba. Pero Reiji no estaba de acuerdo con esto, y si bien sí llegó a entrenarlo para ser un soldado, también trataba de que con el tiempo desarrollara autonomía. Aquí vemos como Reiji, a pesar de ser tan pragmático, no deja totalmente de lado su humanidad, viendo a Reira como un individuo y no como un objeto. Pasados unos años, un día el hijo de Yusho, Yuya, sacaría una nueva invocación llamada Invocación Péndulo, la cual era extremadamente poderosa.
y emitía una energía impresionante, por lo cual Reiji vio en ello un arma excelente para luchar contra la academia, ya que si lograba replicarla y dominarla, tendría un recurso que la academia no, y en una guerra los recursos que tenga son valiosísimos. Para esto básicamente usó a Sawatari para que robara las cartas de Yuya y poder analizarlas. Increíblemente, en unos pocos días ya había logrado comprender casi en su totalidad la naturaleza y función de la invocación péndulo, al punto que ya tenía prototipos que funcionaban con su deck, los cuales decidió probar en un duelo contra el propio Yuya, en aquella competencia entre el L10 y la escuela del padre de Yuzu. Algo curioso es que cuando lo reta, le deja decidir el campo de duelo, a lo que Yuya eligió su escenario favorito. Y si se preguntan por qué hizo esto, me atrevería a decir que en realidad lo hizo porque quería probar sus habilidades y prototipos ante el peor escenario posible, es decir, lo hizo pretendiendo combatir en el campo enemigo, tal y como en una guerra. Realmente todo lo que Reiji hace se puede ligar a que lo hace con el plan de defender su dimensión y atacar a la academia. Durante el duelo él sorprende a todos usando 3 invocaciones: Fusión, Exit y Sincro, además de mostrar por primera vez su prototipo de cartas péndulo. Aquí básicamente Reiji barre el suelo con Yuya, pues había demostrado que en poco tiempo había logrado una mayor comprensión y dominio de la invocación péndulo que Yuya, quien supuestamente era el creador de dicha invocación. Sin embargo, sus cartas no estaban completas, pues sus escalas péndulo fallaron, demostrando que aún le faltaba camino para replicar la invocación. En ese momento, Reiji, debido a que sus escalas se movieron, solo podía invocar monstruos de nivel 3 y 4. Al ver esta situación, Reiji cayó en cuenta de que la invocación péndulo no estaba completa, que ante esta situación desfavorable había logrado ver una nueva posibilidad para la invocación, y más tarde veríamos que se refería a usar la invocación para traer al campo materiales para invocar por Exit, Sincro o Fusión, ya que si recordamos, él solo podía invocar monstruos de nivel 3 y 4, lo cual, si bien se podía ver como una desventaja, ya que solo iba a poder invocar monstruos débiles, él vio más allá de esa desventaja y lo vio como una oportunidad. A la lista de cualidades que tiene Reiji, agreguémosle que incluso en las peores situaciones el tipo puede ver una oportunidad. Sin embargo, el duelo es interrumpido porque su madre le avisó que estaban atacando a profesores del L10, lo cual podía ser un indicio de que la academia finalmente está atacando. Sin embargo, todo parecía indicar que el atacante era un usuario Exit, por lo cual Reiji vio una oportunidad de buscar aliados y se contactó con Shun, el cual quería capturarlo para usarlo como moneda de cambio con Acabaleo, y así rescatar a su hermana. Pero Reiji casi que se ríe de él, diciéndole que no cree que su padre lo aprecie tanto como para eso. De igual forma, le dijo que si quería enfrentarse a él debía de entrar al torneo de Miami City, esto con la finalidad de ver el poder máximo de Shun, a lo que el tipo aceptó. Ahora, hablando del torneo de Miami City, este evento en realidad era algo planeado por Reiji para poder seleccionar a sus Lancers. Por fin formaría el equipo de duelistas que derrotarían a la academia, y para esto ya tenía varios nombres potenciales. Solo deseaba ver quiénes eran los más fuertes. Este evento es la mayor muestra de lo inteligente y en control que puede estar Reiji si le das tiempo. Aquí aprovechó para que Shun se enfrentara a Sora, ya que por las lecturas de su invocación de fusión tenía la sospecha de que era un soldado de la academia, algo que terminó confirmando, ya que para que Shun mostrara todo su poder hizo un campo idéntico a Heartland, despertando su furia llevándola a pelear a tope contra Sora. Luego de esto, Serena llegaría a la dimensión estándar, lo cual aprovecharía a Reiji para hablar con ella. Él le preguntó si lo recordaba, pues ya se habían conocido antes en la dimensión fusión. Básicamente Reiji le ofrece unirse a él en contra de Acabaleo, y esto lo hace porque el poder tener a Serena de su parte sería una ventaja importantísima, pues tendría de su parte a alguien del bando contrario, lo cual podría traerle información valiosísima. Sin embargo, ella rechaza esto y le dice que solo está aquí para acabar con usuarios Exit y demostrarle al calvo sus habilidades. Además de esto, las cosas empeorarían, pues Barret, un tipo al que Rey ya había vencido minutos antes, se teletransporta de regreso a la academia, lo cual significaba que llegarían refuerzos para llevar de regreso a Serena. Este era el momento que Reiji había estado esperando durante años. Por fin la academia atacaría y él estaba preparado.
El tipo básicamente activó la iniciativa Vengadores, hizo que la ronda final del torneo sea un Battle Royale, usando como campo de batalla toda la ciudad, entre los 16 finalistas. ¿Y por qué hizo esto? Por múltiples razones, y todas ellas brillantes. Primero, al campo de batalla ser en la ciudad, se aseguraba que los ciudadanos se quedaran en el estadio o dentro de sus casas. Así había menos posibilidad de que inocentes fueran convertidos en cartas. Segundo, al estar combatiendo en la ciudad, nadie se aterraría de ver explosiones por el sitio, evitando así un pánico colectivo. Y tercero, al solo estar finalistas del torneo, se aseguraba de que solo los mejores estén afuera enfrentando a la academia, y así de paso seleccionaba a quienes no fueran lo bastante fuertes para unirse a los Lancers. Pero aguarden porque hay más, y es que a todos les encargó como objetivo encontrar cartas péndulo, repartidas por todo el mapa. Esto con la finalidad de que sus soldados tengan una ventaja sobre la academia, y aparte puedan familiarizarse con esta nueva arma. Es que el plan de Reiji era buenísimo. Sí, es cierto, no era infalible, pues los participantes corrían riesgo de ser convertidos en cartas, cosa que terminó pasando, y si de casualidad los obeliscos encontraban el estadio, esto era GG. Toda esa gente ahí iba a ser convertida en carta. Pero como dije, el plan era buenísimo. No perfecto, pero era la mejor opción. De esta manera redujo significativamente las bajas, y además se quedó con un grupo de Lancers listos para derrotar a la academia. Y esto le salió incluso mejor, pues resulta que todos pensaban que Yuzu fue secuestrada por la academia, lo cual deja a Yuya completamente desconsolado, pensando que su amiga fue convertida en carta. Además le reclama a Reiji que si no los hubiera hecho pelear, sus amigos no hubieran sido convertidos en carta. Reiji usa esta furia de Yuya para que el tipo acceda a formar parte de los Lancers, pues por su personalidad quizás no habría aceptado unirse a una guerra, pero ahora él tenía un motivo para luchar en dicha guerra. Algo súper maquiavélico de Reiji es que el tipo sabe la verdad de lo que le pasó a Yuzu. Él sabe que no fue convertida en carta ni secuestrada, pues vio cómo desaparecía junto a Yugo, pero esto no se lo dice a Yuya, justamente para aprovechar que el tipo tenga un motivo para unirse a los Lancers. Esta fue una jugada muy arriesgada, pero al final surtió efecto, pues le dio a Yuya un motivo para luchar. Sin embargo, en su momento yo me esperaba que cuando se supiera la verdad, esta mentira le explotara a Reiji en la cara, causando desconfianza en el grupo por mentirles y manipularlos. Pero el tipo es tan perfecto y tiene tanta suerte que esto nunca pasa. Aquí ambos tienen un duelo que es un gran duelo, la verdad, porque Yuya pelea con todo su poder y el poder que ahora tenía de Yuto, pero no fue suficiente y Reiji terminó ganando. Y aquí quiero darle un pequeño espacio para decir que se supone que la serie plantea a Reiji como el rival de Yuya. Básicamente se pretende que él sea el Kaiba de esta generación, pero para nada Reiji y Yuya son rivales. Al menos para mí, no hay forma de que estos dos tengan esa dinámica, porque para mí, en lo personal, un buen rival es alguien que no solo te hace la competencia a nivel de duelo, sino también a nivel de pensamiento y capacidad. Reiji todo el tiempo se muestra superior a Yuya. No hay un momento en que se les vea a ambos a la par. Yuya siempre está por debajo de Reiji, y eso se debe a que el tipo más de una vez maneja los acontecimientos de la forma en que le favorezca todo, y Yuya únicamente es un elemento que es arrastrado por la trama. Él no decide lo que le pasa, solo está ahí para seguir lo que la trama quiere que haga o lo que Reiji quiere que haga. Y en este punto creo que es apropiado comparar esto con el manga, y es que ahí tanto Yuya como Reiji sí se sienten a la par. Existe esta escena que me gusta mucho en donde Yuya se atreve a dejarle en claro a Reiji que cuando encuentre la carta de God la va a destruir, por si se le ocurría a Reiji querer utilizar su poder como hizo su padre. Esta escena es cine porque vemos a Yuya en control de la situación y que es capaz de prácticamente amenazar a Reiji estando en su propio avión, y una escena así no la tiene Yuya en el anime. Por eso digo de que más allá de los duelos, estos dos no tienen una dinámica de rivalidad, porque pues Reiji siempre se muestra superior. Luego de que el tipo le dijera a Yuya que básicamente necesitaba controlar sus emociones y quería ser más fuerte, se reunió al día siguiente con los Lancers para explicarles lo que harían primero, y eso sería ir a la dimensión Synchro.
ya que quería conseguir aliados en esa dimensión que les ayudaran a combatir a la academia. Todos se van a la dimensión 5, pero los dispositivos de viaje interdimensional no eran perfectos, así que todos terminan en sitios distintos. Y a partir de aquí Reiji pasaría a salir bastante poco en cámara, siendo sus apariciones casi que un cameo más que otra cosa. Luego del rellenazo de la cárcel, Reiji aparece para salvar a los Lancers, quienes habían sido capturados. Mientras no lo habíamos visto, el tipo había logrado contactar con los líderes de la Dimensión Synchro y les ofreció que se unieran a él contra la academia. Y para reforzar esta confianza, él sugirió que sus Lancers lucharan en la Copa de la Amistad. Claro que, nuevamente, esto era un plan suyo, el cual tenía la finalidad de derrocar a Roger. Básicamente, Reiji es el tipo de personaje que siempre tiene todo bajo control y planea lo que va a pasar antes de que siquiera pase. Algo curioso que pasaría después es que Reira se negaría a luchar en la Copa de la Amistad, corriendo hacia Yuya para que lo proteja, a lo que el prota enojado le pregunta a Reiji por qué rayos trajo un niño tan pequeño a una guerra, a lo que él dijo que era necesario para luchar contra la academia. Y algo impresionante es que Reiji le pregunta a Reira por qué no quiere luchar, y él responde que no quería luchar contra Shinji porque él lo trató de forma amable. O sea, no es que tuviera miedo a que le pase algo malo a él durante la batalla, lo que no quería era lastimar a su adversario. Al final Reiji envía a Tsuchikage a luchar en su lugar, y se enorgullece de que su hermano mostrara este nivel de independencia, pues significaba que ahora estaba empezando a pensar por sí mismo. Luego de esto, Reiji observaría la traición de Dennis, el cual fue revelado como un agente de la academia. Los viejos del consejo le cuestionaron por qué había un espía con él, a lo que Reiji les refuta diciendo de que había considerado la posibilidad de que hubiera algún espía entre sus filas, y les cuestionó si acaso eso no sería igual para ellos, si acaso no habría algún espía infiltrado en el sistema de la ciudad. Y miren, yo sé que la gracia del tipo es que es bastante previsorio y que siempre se adelanta, pero en este punto tengo que ser honesto y decir que es prácticamente un Gary Stu. ¿Por qué? Porque al tipo nunca nada le sale mal, nada le explota en la cara como la mentira que le dijo a Yuya a sus amigos, y ni siquiera el que uno de sus Lancers fuera un espía se escapaba de sus planes. O sea, el tipo tenía todo planificado, nada le sale mal, e incluso cuando las cosas podrían salirle mal, él ve la forma de sacar provecho de esto. Y no me malentiendan, a mí me encanta el personaje, desprende una facha inigualable, pero tampoco me voy a cegar por eso y a ignorar que en efecto en este punto ya parece más un Gary Stu. En el manga al menos vemos cómo Yuya lo derrota a nivel ideológico de lo que se debía hacer con el poder de Bot, pero aquí el tipo es básicamente Dios. No hay nadie que le suponga un reto significativo, a menos que sea alguien como Sark, por ejemplo. Incluso Revolver, quien es otro personaje que se basa en ser pragmático y en tener todo planeado, fracasa en varias ocasiones en la serie. Solo por poner un ejemplo, voy a mencionar cuando su plan enrevesado de mantener a salvo a Saizen fracasó. Con Reiji realmente no vemos eso, y creo que es algo que el personaje necesitaba para no sentirse tan Gary Stu. Al final todo sale según sus expectativas, y Reiji personalmente se encarga de enfrentar a Roger, al cual se papea con un combo infinito, logrando su objetivo de que perdiera el poder que tenía en la dimensión de sincronía. Luego de esto pasamos a la dimensión fusión, porque en el arco Exit no hay ni rastro de él. Aquí logran infiltrarse en la academia, y después de años vuelve a ver a su padre. Aquí el tipo básicamente le suelta todo el lore de Arc 5, y dice que Yuya es básicamente un fragmento de un demonio, o sea Sark. Así que Leo le pidió a Reiji que le ayudara a derrotar a Yuya, para evitar que Sark renazca. Pero Reiji se niega diciendo que no cree que Yuya sea un demonio, pues a lo largo de toda la serie había visto cómo había traído sonrisas y paz a lo largo de las dimensiones. El único responsable aquí de esta situación es el propio Leo, y por eso acabará con él. Esta muestra de confianza de Reiji hacia Yuya es bonita, la verdad, porque es la primera vez que Reiji deja de lado la lógica y la razón por una corazonada o sentimiento. Y es que el tipo sabe que Yuya no controla sus emociones, él mismo se lo dijo, y sabe que cuando
cuando esas emociones se descontrolan sale Zark. Entonces aquí Reiji tiene evidencias tangibles de que Yuya en efecto es un riesgo, pero elige creer en él luego de haber visto cómo resolvió los conflictos de las demás dimensiones. Sin embargo, por cómo resultaron las cosas, hubiera hecho bien en hacerle un poquito de caso a su lógica. Reiji y Yuya luchan contra Leo. Aquí básicamente nuestro amigo sirve como un apoyo y como un ancla, que le ayudan a Yuya a no dejarse consumir por Zark. Al final, el propio Yuya queda inhabilitado por Yusho y el duelo se cancela. Reiji quería detener la fusión de las dimensiones, pero Reira le dice que no vaya, y necesitan que Arc 5 funcione para que Rei reviva, ya que es la única que puede detener a Zark. Sin embargo, Reiji no puede permitir que eso pase, pues si las dimensiones se vuelven una sola otra vez, todos los que viven en ellas desaparecerán. Sin embargo, Reira estaba decidido, iba a evitar que Reiji interrumpa la resurrección de Rei, así que lo desafía a un duelo en el que Reiji se va con todo contra él, pero Reira no se da por vencido, llegando a estar a la par en términos de duelo. Aquí Reiji le dice que si él quiere cumplir la voluntad de Rei de revivir, puede hacerlo, pero él también tiene como convicción detener la fusión de las 4 dimensiones, y si Reira se pone en su camino, va a luchar con todo lo que tiene para derribarlo, y al final termina ganando el duelo. Luego todo esto se va al diablo, pues justo entra Yuri para absorber a Yuya, lo cual termina con los dos teniendo un duelo que resulta en el renacimiento de Zark. Reiji lucha contra él, pero claramente es nerfeado, ya que no hay forma de que este señor pierda. Después de esto, Zark es derrotado y tenemos el rellenazo de volver al torneo de Miami City. Y en realidad todo era un plan para que Reira, quien tenía el alma de Zark, sonriera y así pudieran evitar otra catástrofe. Al final, Reiji tiene un último duelo contra Yuya para que Reira sonría y fin. Realmente, Reiji es un personaje que me gusta, como ya dije, pero no me puedo quitar esa impresión de que el tipo es un Gary Stu. Todo le sale bien, nunca fracasa y cuando lo hace no tiene grandes consecuencias. El único gran fracaso que podría decir que tuvo es que confió en que Yuya no se iba a convertir en Zark, cuando al final fue lo que terminó pasando. Me atrevería a decir que Revolver es una mejor versión de lo que anteriormente era Reiji, o incluso su versión del manga no se siente como si fuera el admin del juego. Pero bueno hermanos, nos vemos hasta la próxima. Adiós.